Celebramos la solemnidad del cuerpo y sangre santísimos de Cristo. Esta solemnidad nos invita a contemplar la realidad de la presencia de Cristo. Y esto precisamente es lo que hace completamente único el sacramento de la Eucaristía. Porque, por ejemplo, es maravilloso, es un hábito muy necesario. Es una bendición inmensa leer la Biblia. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, sabemos que ahí nos habla el Señor. Pero nosotros no adoramos la Biblia. Es decir, nosotros, por ejemplo, no nos vamos a arrodillar delante de la Biblia para decirle, tú eres mi Dios. En cambio, delante de la Eucaristía, sí. Lo mismo pasa con el agua del bautismo, por ejemplo. Nosotros recibimos el agua del bautismo, es la que nos da vida, pero nosotros no adoramos el agua del bautismo. Agradecemos lo que Dios hace a través del bautismo, lo que Dios hace a través del crisma, lo que Dios hace a través de la confirmación. Pero nosotros no adoramos el crisma, ni adoramos el agua, ni adoramos la Biblia. En cambio, nosotros sí adoramos la Eucaristía. Esto es lo que significa presencia. Presencia real significa eso. Pero hay otra noticia que te tengo, y es que el sacrificio eucarístico no se queda únicamente como algo que Cristo hace, sino es algo en donde nosotros nos unimos a Cristo y nos hacemos ofrenda con Cristo. Es decir, nosotros llegamos a ser uno con Él. Y así como en la Eucaristía se hace presente el sacrificio del Calvario, el sacrificio que le dio toda la honra a Dios Padre, así nosotros, unidos a Cristo, ofrecemos nuestra vida, nuestros dolores, nuestras preguntas, nuestras búsquedas, nuestro amor sobre todo. Así que esos dos aspectos quería decirte sobre la Eucaristía. Primero, lo que significa presencia real. Y segundo, lo que significa que nosotros nos unimos a Cristo y nos volvemos ofrenda con Él. Por eso en la Santa Misa decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Esa es la Eucaristía. Ese es el milagro de amor. Ese es el alimento de Evangelio. Esa es la gracia sobre toda gracia que podemos recibir en esta tierra como anticipación del regalo inmenso que nos aguarda en el cielo. Que Dios te bendiga.